Amitofo, muy Ya, buenas noches para todos. Una vez más tenemos este espacio tan importante, conocido como Charlas de la Orden, un espacio en el que tanto maestros como estudiantes nos comparten de su conocimiento aplicado al budismo y también a las ramas disciplinarias que cada uno como profesionales han venido trabajando durante mucho tiempo. Este es un espacio que abre la orden el día de hoy para darle la bienvenida al expositor de hoy, que es el maestro, con su nombre budista Yanyue Shakya. Es miembro de la orden Suyum y hoy nos tiene un tema muy interesante que es la relación del budismo con la ciencia. Entonces, para darle paso al maestro y su charla, entonces lo recibimos. Maestro, buenas noches buenas y noches. bienvenido. Bueno, comenzando la importancia de esto. ¿Por qué es importante tratar este tema concretamente de digamos, qué relación puede existir entre la ciencia y lo que es el budismo? Concretamente hablo sobre el budismo de Nagarjuna. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos insertados en una sociedad que toda la tecnificación, gran parte de nuestra cultura y de lo que nosotros sabemos y pensamos y hacemos, está mediado por la ciencia, está atravesado por la ciencia. Independiente de que se le quiera dar como el primer lugar a la ciencia o no, es un hecho indiscutible que lo que acabo de decir es cierto. Entonces no está además, no es una, digamos, una pregunta ociosa, una reflexión ociosa, el hecho de pensar qué lugar puede ocupar o qué diálogo puede tener el budismo con lo que es la ciencia. Ahora, para aclarar, si bien es cierto, en esta charla voy a dar algunos ejemplos pragmáticos de ciencia, la intención es tanto decir, por ejemplo, no sé, la meditación desarrolla el córtex prefrontal o, por ejemplo, aumenta la materia blanca del cerebro. No, la intención de esta charla no es eso. La intención es ir un poquito más allá a la parte estructural de la ciencia, que toca, por ejemplo, en la filosofía occidental, en la filosofía de la ciencia o epistemología. Comencemos. Aquí realmente cambia cuando tú tienes una teoría científica y la reemplaza otra. Nosotros sabemos, por ejemplo, que antes de Newton estaba Aristóteles. Aristóteles decía, por ejemplo, miren, existe un telos o un objetivo, hay una arriba natural, una abajo natural, ¿ok? Y debido a, digamos, la parte potencial que tiene un objeto, tiende a caer hacia abajo, por esa naturalidad que tiene. Bueno, a nosotros como contemporáneos nos parecerá un poquito extraño y la verdad, claro, se entiende. Después, estas, digamos, explicaciones, que bueno, tenían una gran capacidad explicativa, fueron reemplazadas por Newton, digamos. Y él quitó, digamos, lo que es la caída de un objeto, como la actualización de una potencia, digamos. O sea, lo que puede hacer con lo que está haciendo concretamente una potencia de un objeto, y la cambió diciendo que era el movimiento inercial, que tiene que ver con la energía que se va acumulando. Una tercera transformación, digamos, de lo que es el ámbito digamos, de los objetos que caen y aplicable a los objetos celestes, tiene relación con la teoría de la gravitación, no, perdón, con la teoría de la relatividad general de Einstein, donde dice, no, no es que sea solamente inercia, por ejemplo, o que en el caso de Newton, perdón, no es que sea un movimiento, digamos, natural o intrínseco, digamos, una actualización de una potencia de Aristóteles, tampoco es solamente el hecho de que la gravedad sea una fuerza, como dice Newton. Einstein descarta totalmente esto y dice que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo, ¿ok? Digamos, imaginemos que esto es un planeta, está reposando sobre un tejido elástico, y este tejido elástico, digamos, acá se mantiene el planeta, deforma todo el espacio que está a su alrededor, pero no solamente lo deforma, digamos, en el caso de un planeta hacia abajo, sino que también por arriba y por todos lados, en todas direcciones. Entonces, cuando un objeto cae en la digamos, en la órbita de un planeta, no es que esté siendo atraído por una fuerza,
sino que, digamos, está siendo enrielado por la forma de los propios espacio-tiempo. Lo que hace la gravedad es deformar la estructura del espacio-tiempo. Y claro, nosotros nos damos cuenta que, pues, ¿qué es lo que se conserva del traspaso de una teoría a otra? Porque si nosotros damos cuenta, bueno, más o menos se utilizaba Aristóteles, por ejemplo, para la ingeniería antigua, a Newton, bueno, ni qué decir, hasta el día de hoy, podríamos nosotros decir que estamos utilizando a Newton para mandar cohetes al espacio. Y en Einstein, no solamente en eso, sino que se ve, digamos, la teoría de Newton en cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando un satélite está pasando por la órbita del planeta y tiene que, digamos, calcular esa deformación del espacio-tiempo para mantener conectados los GPS. O sea, todo esto que estamos hablando no es netamente una cuestión así como que esté flotando en el aire, una cuestión fantasiosa, no se trata de eso digamos, de especulaciones ociosas de viejos barbones en una torre de marfil. Se tratan de cuestiones que tienen, bueno, sin demeritar la especulación ociosa, porque en algún momento lo que nos ha mostrado la historia es que son importantes, pero también son cuestiones que tienen una aplicación súper práctica. Entonces, claro, ¿cómo se conectan estas cosas? En esto, como les dije yo, vamos a tratar de algunos casos concretos de cómo ha sucedido esto, cómo ha habido estos cambios importantes en la ciencia, cómo hay dos teorías concretas que se utilizan en la filosofía de la ciencia que se han ido, digamos, complementando entre sí y dieron paso a otras, pero tomaremos solamente las primeras dos. Una es el falsacionismo de Karl Popper, un austriaco, y dos, la teoría de las revoluciones científicas y de la estructura de no, perdón, la teoría de las revoluciones de la estructura de la ciencia, ¿sí? Con su concepto de paradigma. Esas dos cosas. ¿Hay más desarrollo posterior? Sí, existe más. Pero para lo que vamos a ver relacionado con el budismo no lo necesitamos. ¿Ok? También en esta charla vamos a hablar sobre concretamente algunos casos que han tocado la filosofía de la ciencia respecto a las ciencias sociales. Y esto yo creo que nos competan a nosotros concretamente porque muchas personas que están acá, incluyéndome, utilizamos el marco teórico que sería el marxismo. Entonces, ¿cuáles son las críticas, por ejemplo, el que hizo concretamente Popper, que era liberal, hay que decirlo, a Marx? ¿Cómo se le hace una respuesta, digamos, a Popper respecto a estas cosas? ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, el concepto de paradigma de Kuhn para poder responder, para poder reforzar esta crítica? Y cómo, a pesar de que, claro, sale más o menos liberado el marxismo en algunos casos, en otro igual como que esta crítica le exige, digamos, una reformulación, una redefinición, una defensa de la postura. No queda así nomás. El hecho en sí mismo de tener que defender el marxismo ante digamos, las críticas de Popper, ya lo redefine mucho. ¿Ok? Ahora, si se está de acuerdo o no, es otra cosa. Por último, la intención de toda esta charla no es, digamos, tratar de hacer una fusión, una síntesis monstruosa frankensteiniana de, digamos, de filosofía de la ciencia con filosofía budista, sino mostrar que hay, digamos, nexos o eh, puentes que se pueden formar, y paréntesis, yo no soy el único que habla sobre este tipo de nexos, donde se pueden formar nexos sobre, digamos, cómo se desarrolla la filosofía de la ciencia y cómo se puede entender, por ejemplo, la filosofía de la ciencia conectándola, digamos, con un realismo estructural. Vamos también a definirlo. Que sobre todo lo que es el concepto de la vacuidad en Nagarjuna. Todo esto lo vamos a ir eh, desarrollando de a poquito, despacito, sumando pera y manzana, no hay problema. Lo importante es que tanto en lo que es la filosofía de la ciencia el día de hoy, la que está ya, digamos, comúnmente aceptada hegemónicamente, como lo que es la ontología de Nagarjuna y sus cuestiones que pueden ser aplicables a ética, ninguna de ellas evitan dos extremos. Uno, el dogmatismo esencialista por la cuestión de la originación dependiente, y dos, el relativismo disolvente que dice que nada vale. Esas dos cosas son la que evita y cualquier persona que quiere ver una u otra en esa postura está equivocada. Eso es lo que dice la ciencia, la ciencia, perdón, la academia relacionada con la humanidad, la filología, etcétera.
quiero comenzar con una historia para cortar un poquito la leche, digamos, y tratar de entregarlo como más suavecito. Digamos que yo tengo un dragón en mi casa, ¿ok? Este dragón vamos a utilizarlo como ejemplo de teoría científica, ¿ok? Tengo un dragón en mi casa, entonces, ya voy a, no sé si estará por ahí el maestro Shank, pero disculpe, maestro Shank. Voy a agarrar al maestro Shank y le digo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, maestro? Tengo un dragón en mi cochera, en mi casa. ¿En serio? Me dice, sí, por supuesto. Mire, le cobro $2000 para verlo. Ya el maestro Shank me mira un poco extraño. Dirá, este me quiere engañar, este charlatán. Ya, bueno, pero si no es verdad, tú me tienes que pagar los $2000 a mí. Ya, digo yo. Voy, la voy a ingresar a mi cochera y se da cuenta que no hay nada. Oye, págame, dice Maestro Chan. Sí, sí, no hay nada. Lo que me dijiste es mentira. No, le digo yo, lo que pasa es que este dragón es invisible. Ya, dice, no, hasta quiere darme la vuelta el asunto para poder engañarme. A ver, mira, vamos a tirar pintura al aire, ¿ok? Y cuando se impregne, digamos, en la figura del dragón, vamos a poder verlo. No, digo yo, lo que pasa es que justamente este dragón, eh, cada vez que uno le lanza pintura sobre él, este se desmaterializa y cae en el piso como si no hubiera nada. Ah, mira, vamos a entonces a verlo por una cámara de calor. No, es que no emite temperatura y si se dan cuenta, una y otra vez doy justificaciones ad hoc, o sea, puntuales, para poder salvar toda mi definición de lo que es un dragón. Y de hecho voy concretamente por el camino cambiando lo que es mi definición del dragón. Bueno, lo que hace el falsacionismo es tratar de cortar con esto, tratar de decir, no, las teorías científicas no pueden tener como digamos, una redefinición a cada rato, una, digamos, forma de salvar la teoría de una u otra manera y que nunca pueda ser, digamos, considerada falsa. Las teorías tienen que ser, digamos, formuladas de tal forma que bajo un criterio específico puedan ser encontradas falsas, a pesar de que en ese momento actual no hayan sido encontradas falsas. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del dragón. Yo digo, mira, el dragón es un mamífero. Y bueno, si nosotros vemos la definición de, bueno, no es un mamífero, podría ser un reptil, digamos que un mamífero para que se entienda la analogía. Entonces, bueno, según la definición de mamífero, eh, los mamíferos emiten calor. Entonces, como yo estoy utilizando lo del dragón, hablando de que es un mamífero, puedo, digamos, decir que tiene que emitir calor sí o sí. Entonces, tiene que tener como, digamos, una forma de que yo encuentre con la cámara de calor, mira, es falso. Esto como más o menos el espíritu de Popper. El hecho de que cuando uno tiene que formular de tal manera una teoría, que uno evite, digamos, hacer esas modificaciones a modo, o esas definiciones a modo, de tal manera que nuestra teoría nunca sea, digamos, encontrada falsa. Evita, digamos, un poco esa deshonestidad intelectual, lo que es el falsacionismo. O al menos, y aquí sí hay que enfatizar, una actitud falsacionista. Digamos, ¿en qué sentido? Una de las críticas que se le hizo a Popper es que la ciencia normal, la ciencia común y corriente, no funciona así. Digamos, la crítica que le hace Thomas Kuhn a Popper. Dice, hay un periodo de ciencia normal donde existe un paradigma establecido. Digamos, Newton, por ejemplo. Ok, Newton está súper bien, nos sirve para hacer nuestros cálculos, para crear nuestras, digamos, nuestra catapulta, no sé, nuestras máquinas de asedio, cohetes, etcétera. Pero comienzan a aparecer problemas. Comienzan a aparecer, digamos, lugares donde tenía que verse una estrella, no tiene que verse, por ejemplo. Comenzamos a ver diferentes, digamos, anomalías que no encajan, digamos, con la teoría normalmente aceptada. Entonces, en la acumulación de este tipo de anomalías, lo que nos dice es que Kuhn existe una reestructuración, digamos, una reformulación de una teoría científica, donde se pasa de una explicación de la realidad a otra totalmente, digamos, que la parte central de esas explicaciones
son incompatibles entre sí. Por ejemplo, ya, puedo utilizar un ejemplo administrativo aquí. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con estructura o con realismo estructural? El realismo estructural no es una cuestión relacionada con entidades, con sustancia, con nada de eso, en absoluto. Realismo estructural quiere decir que lo que se conservan son las estructuras, no los nodos o los conceptos concretos que están insertos en esta estructura. Doy un ejemplo. Digamos, yo tengo una empresa, ¿ok? Tengo una empresa y defino por contrato y por roles de empresa la posición de recursos humanos, por ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Por necesidad, la, la función de recursos humanos tiene que, sí o sí, eh, estar delimitada a una labor concreta en la empresa. Pero ¿qué pasa? Cuando mi empresa cambia de rubro, tiene que ser cambiado, digamos, por necesidad, los roles del trabajo que está descrito como, no sé, como el director de recursos humanos, como el CEO, o lo que sea que se le ocurra, presidente de la empresa. Entonces acá vemos, por ejemplo, que en base a estos ejemplos concretos se mostró deficiente para una nueva situación lo que es el cargo de recursos humanos, como está escrito, o el cargo de presidente, pero no se partió en el aire, no se partió de manera arbitraria, sino que se partió concretamente de recursos humanos o concretamente de presidente o del CEO. Acá vemos que los nodos, por ejemplo, el rol de recursos humanos, dicta cuáles son los tipos de evidencia que tienen que ser considerados, cómo se desempeña en un área o no en concreto. Y luego puede ser repasado por algo que ni siquiera tenga como un aire, digamos, de recursos humanos y que sea, por ejemplo, jefe de departamento no sé, pues de formación de empleados, por ejemplo. Se dio cuenta en este caso, recursos humanos, que las personas necesitaban ser constantemente capacitadas para que, no sé, trabajan en una tecnológica, por ejemplo, y esta persona, digamos, no puede seguir con este rol. Pero, insisto, nuevamente, la persona tomó en consideración los recursos humanos, vio cómo se desempeñaban en cada una de sus áreas, en cada uno de los ejemplos concretos, cómo esto no se ajustaba, digamos, a la nueva situación de la empresa y cómo tuvo que, en base a lo anterior, reformular. Pero si nos damos cuenta, de recursos humanos a jefe de departamento no tiene mucho que ver uno con otro. La relación entre las dos cosas es estructural. No es, digamos, una cuestión que sea una simple síntesis. Con la teoría científica es lo mismo. Cuando, por ejemplo, hablamos de la actualización de la naturaleza de Aristóteles y tratamos, digamos, de eh, compararlo o analizarlo respecto a lo que es la teoría inercial de Newton y la gravedad como fuerza, no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, el Newton, o sea, perdón, Aristóteles hablaba de una arriba, natural, hablaba de un abajo, tenía toda esta teoría de la esfera, donde el mundo estaba como encapsulado en esferas de diamante, por así decirlo, sí, de diamante, y había un abajo natural, que las cosas tenían como la potencia en sí, que tenía que ir actualizándose, de poder acercarse, digamos, a la Tierra, abajo a la Tierra, y eso no tiene nada que ver con, digamos, con Newton y menos aún con Einstein. Si fuera realmente que existiese un lenguaje neutral que te pudiera hacer puente entre las dos, por lógica tendrían, digamos, equivalencia transitiva, por lógica, pero no la tienen. Eso es lo que está diciendo Kuhn. Existe una cuestión relacionada con la renovación estructural de la ciencia, pero lo que no existe es que sean equivalentes, que sean equiparables los lenguajes que se utilizan para describir esta teoría. Y acá quiero poner algunos ejemplos más para que se entienda el punto de todo esto, porque yo estoy consciente de que puede ser difícil, digamos, hablar sobre esto. Otro ejemplo de falsación, del flogisto a la teoría de la oxidación. Antiguamente los alquimistas decían que en todas las sustancias que eran inflamables, sustancia, acuérdese, es un, es un concepto aristotélico, se sigue usando, para que vean. La sustancia, digamos, que tenían la capacidad de ser inflamables, tenían una cosa que se llamaba flogisto. El flogisto era una cosa una sustancia que un cuerpo tenía y luego
perdía y se marchitaba la cosa. ¿Qué sucede? Esto no tiene mucho sentido cuando lo vemos a la luz de la teoría de la oxidación, eh, dicha por un francés que la verdad no sé cómo pronunciar su nombre, su apellido, Lavoisier creo que era. ¿Eso? Entonces, vemos, por ejemplo, que varias cosas, la relación estructural, ¿ok? De una teoría con otra, el hecho de que sea estructural, fuerza de que cualquier tipo de reformulación teórica no pueda ser arbitraria, no puede ser lo que se suele entender como hoy en día como la posmodernidad, digamos, como una anarquía, digamos, epistemológica, no, no puede ser. La propia naturaleza histórica, digamos, y la propia naturaleza misma de los fenómenos que estás analizando no te permite ser una anarquía epistemológica. Y también, a pesar de tener relación, no pueden tener sí o sí, no pueden tener, digamos, un lenguaje común neutral. Disculpe, estoy tomando mate. Lo que dice, digamos, Kuhn es que, ya, hablamos de Popper, ¿cierto? La criterios de falsabilidad. Hablamos de Kuhn, de las teorías de la revoluciones de la estructura científica. Y acá hay un, digamos, otro pensador que lo voy a nombrar de pasada nomás, es Bertrand Russell, que también es otro filósofo de la ciencia, que dice lo siguiente: una teoría es científica cuando puede explicar más con menos. Digamos, tengo una pila de árboles, ¿ok? Están, me acuesto, están todos parados. Me despierto el otro día, están todos caídos uno al lado del otro. ¿Qué es más factible? ¿Que se hayan caído por causas independientes justo todos hacia el mismo lado? ¿O que uno haya golpeado al otro y así como efecto dominó? Lo que te diría Russell es que si bien es cierto, no puedes, digamos, comprobar que haya sido la segunda forma, esa segunda forma te permite explicar más con menos. Y por un criterio matemático, te permite, digamos, estar más cerca de lo cercano. Cuando hablamos de Kuhn, es algo similar, parecido, no es lo mismo, lo aclaro, porque te dice que las teorías que son más exitosas, aparte de tener un criterio empírico, tienen que tener la capacidad de tener una fuerte capacidad explicativa. ¿Ok? Eh, con- no están perdidos, ¿cierto? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Me escuchan? Perfecto y Ahí va. claro. Ya. Sí, que yo sé que estas cosas son un poquito borrosas. A lo que voy yo es que la ciencia, en este sentido, no implica necesariamente una permanencia ontológica. Si nos damos cuenta, por ejemplo, de Flogisto a la teoría de la oxidación no tiene nada que ver. De la fuerza, de la gravedad como fuerza, a que esta sea considerada una deformación del espacio-tiempo, no tiene nada que ver. En Newton ni siquiera se consideraba que el espacio fuera una cosa, fuera una entidad en sí misma, sino que en Einstein, o sea, en Einstein es una cosa totalmente contraria. Implica una, digamos, entender la gravedad como una deformación del tejido de espacio-tiempo. Entonces, si se dan cuenta, hay una impermanencia ontológica. No sé si esto le empezará a sonar un poquito a algo que conocen, ¿no? Me imagino. A la teoría condicionada, al entender digamos, el sentido de la realidad como vacuidad. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión esencial, o concepto sólido, digamos, que nosotros hablamos de la realidad, no son, pero nos queda la estructura. Y en este sentido hay varias personas que son especialistas que han hablado de, digamos, de una, no digamos de una síntesis exacta, no, porque sería, digamos, un anacronismo tratar de decir que Nagarjuna dijo eso, pero sí por lo menos te permite, digamos, entender, eh, entender esto como, digamos, como una posibilidad de hacer un puente entre lo que son la forma en cómo nosotros vemos el mundo a través de la ciencia y cómo nosotros podemos ver el mundo como vacuidad, digamos. La vacuidad como fuente, digamos, de todo tipo de conceptos. ¿Por qué? Según la originación independiente, nosotros vamos, o sea, para que se entienda, o sea, esta taza está acá,
pero no existe tal cosa como, digamos, de un punto de vista de nuestra mente, como algo como una taza, sino que siempre nos vamos definiendo en relación a lo que lo rodea también. Y lo que lo rodea define la taza. Digamos, es una originación dependiente en ese sentido. Nosotros nunca como seres humanos vemos algo así como que tomamos, al contrario de lo que dijo, por ejemplo, Aristóteles y Tomás de Aquino, como que extraemos con la mente algo de la realidad y lo observamos en el mundo de la idea, sino que siempre vemos las cosas en relación a otra cosa. Entonces, el ser de una cosa se limita respecto al ser de otra cosa. Ahora, con el asunto de la estructura, lo que nosotros vamos descubriendo concretamente de una u otra manera siempre depende de la teoría anterior. No existe una cosa como una verdad en sí que sea definitiva en ciencia. De la misma manera, no existe una cosa como una capacidad de ver la cosa en sí, digamos, en el sentido kantiano, como si lo vemos desde Nagarjuna, por ejemplo. Si hacemos un anacronismo intencional y lo vemos desde Nagarjuna, no tenemos esa capacidad de ver la realidad en sí misma. Entonces, ese es como el puente, digamos, que nosotros podemos ir haciendo, eh, haciendo la lectura de estas dos cosas. Quisiera poner algunos otros ejemplos de qué es lo que es falsacionismo para que se entienda, porque de repente la edad es difícil un poquito de pillar. Digamos, un ejemplo. Yo tengo acá, de nuevo, el sol, ¿ok? Cuando el sol está frente a nosotros, la Tierra, por ejemplo, está aquí, y la luna pasa por enfrente, digamos que mi cabeza es el sol, mejor porque yo soy cabezón. Entonces, lo que sucede, lo que observaron las personas es que cuando estaba el sol, mi cabeza, formándose una corona con la luna, por ejemplo, todo lo que estaba, digamos, pegadito al sol, se diferenciaba en su posición cuando la vemos en un telescopio respecto de lo que estaba cuando no está el eclipse de sol. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Esto es, digamos, concuerda con la teoría de Einstein que dice que el espacio-tiempo se deforma con la gravedad. Lo que sucede con, digamos, no mi cabeza, el Sol, es que deforma los rayos de luz y hacen que lleguen en un ángulo distinto un, cuando la luna está puesta enfrente de él. Y este tipo de observaciones acumulativas fueron lo que nos permitieron, digamos, eh, ver que la teoría digamos, de Einstein era un horizonte interpretativo mucho más adecuado a la realidad respecto a lo que es la teoría newtoniana. Y insisto en eso. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Por ejemplo, el hecho de evitar el dogmatismo. El hecho de evitar, por ejemplo, los prejuicios. Cuando uno comienza a interiorizar estas cosas, pueden sonar muy abstractas y todo, pero la idea acá es también no solamente hablar de la parte abstracta, sino también de tener la capacidad de aterrizarlo. Por ejemplo, no sé, el famoso tema de la homosexualidad que lo estamos meditando bastante. Y claro, lo que nos muestra que nosotros tenemos como una cierta visión al respecto, pero todo lo que nosotros pensábamos que era como nuestra visión de mundo correcta, impoluta, digamos imperturbable, demostró que era una tergiversación. Todo nuestro ser. Por ejemplo, antiguamente tenía una postura política muy distinta a la de ahora. Lo mismo, tenía una postura relacionada con un aspecto de la realidad de que si eso es bueno o malo. Lo mismo. Tomar conciencia, o sea, lejos de no solamente de tomarlo con palabras bonitas o grandilocuentes, tomar conciencia de este tipo de cosas nos permite, digamos, tener, por un lado, como dije en un principio, evitar el dogmatismo, tanto epistemológico, como ontológico, como ético, como también nos permite evitar el relativismo disolvente que dicen que nada vale nada, porque la estructura permanece a pesar de que los nodos, que los conceptos que van, digamos, interactuando entre sí, nos van cambiando, ¿se entiende, no? Lo que permanece es la estructura. Y en ese sentido es analogable, digamos, homologable hablar de estructura y hablar de vacío, hablar de la vacuidad, como una cuestión que, a pesar de que está vacía, entre comillas, produce una claridad mental, produce, digamos, una forma de reflexionar, produce, digamos, como el hecho en sí mismo de hablar de estructura y no de nodos, de forma, digamos, instintiva, nos mostrando que existen una interacción a lo largo del tiempo
de lo que es una teoría antigua o una teoría nueva. Y lo mismo con la vacuidad. Nos permite entender el mundo como devenir, el mundo como un cambio, el mundo como una interacción de diferentes cosas, no como una cuestión fija. Por eso es que es importante, aunque suene muy grandilocuente, muy, digamos, muy pesado el lenguaje, y el cuestionamiento radical que existe respecto a como una ontología esencialista. Lo que tienen en común Nagarjuna con este tipo de teorías, digamos, científicas. Bueno, ahí hablar sobre el asunto del marxismo, pero quiero parar un poquito porque tengo la mala costumbre de ir como tren bala y quería consultarle así, hacer un frenón un poquito y consultarle que si algún concepto le parecía un poco difícil de entender, alguna palabra que le parezca extraña. ¿Saben que no entendemos nada? No sé, lo que ustedes quieran. En todo caso, esta, yo creo que en estos días voy a estar mandándole el texto que estoy utilizando porque yo me redacté un texto a mí mismo y se los voy a dar. Tengo que hacer algunos retoques por aquí y por allá, pero eso no lo mando al tiro. O sea, no lo hubiese mandado hoy día mismo. Sí, sería chévere poderlo enviar para compartirlo en la orden. Igual va a ser como un elemento para poder aterrizar un poquito más esos conceptos, ¿no? Que son muy interesantes, pero si se tiene ese soporte escrito, pues va a ser mucho más fácil Sí. también. No, se lo mando dentro de estos días, 3 o 3 días, digamos, a ver, antes del viernes. Sí, mejor, una fecha mejor más adecuada. Y aparte de eso, está la bibliografía que tengo, que en la biblioteca de la Orden hay unos libros que se llaman Descubrir la filosofía, la carpeta, y dentro de esa Descubrir la filosofía está el libro donde aparecen Karl Popper y Thomas Kuhn. Y los otros ya lo conocen, el asunto de la vacuidad, de Nagarjuna, ya yo estoy consciente de que las maestras acá lo conocen todo eso. Sí, sí. Así que para que los pongamos de acuerdo, eh, podríamos como dejar alguna lectura, cosa de que cuando los maestros lo digan, ¿sabe qué? Ya, ahora sí, podríamos hacer una segunda parte. Pero ya no así dando nuevos conceptos, sino tratando de tomar todo esto y aterrizarlo. Ok. Ya. Como decía, lo que nos permite hacer todo este tipo de cosas es un cuestionamiento así bastante radical de lo que es la realidad. Las nociones del vacío también nos permiten eso. Y si se dan cuenta, por ejemplo, al leer a Nagarjuna, o sea, si realmente fuera cierto que ya vamos en contra de toda lógica, Nagarjuna no lo usaría. Nagarjuna, en cuanto a lógica, es muy exquisito, así. Usted lo han leído. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que hace Nagarjuna es tomar la cuestión de la lógica tan en serio y tan llevarlo al extremo que al final, digamos, no es que vaya en contra del entendimiento, sino que lo disuelve a base de puro razonamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta comparación, digamos, el cambio, digamos, de lo que nos permite la ciencia acceder al mundo, nos pasa algo similar. Al menos a mí me pasa algo similar. Y hay otros autores, que también los voy a poner luego, que les pasa algo similar, que ven digamos, si bien es cierto, no se le puede decir que la filosofía budista haya inventado un método científico o algo así, sí se puede decir que estaba muy adelantada a muchas nociones que se veían en la antigüedad. Así que, a ver, qué más me falta pasar, pero un poquito. Pero bueno, eso estamos. No sé si estaremos bien ahí y quieren hablar sobre el marxismo después o no vamos directo al marxismo, no. ¿Qué hizo usted, maestro? ¿Aló? Aló, ¿me copias? Sí, Pues realmente el método de investigación del materialismo dialéctico es muy simple, es muy simple. Maneja dos principios, el punto de vista global y el punto de vista histórico. Cualquier fenómeno, sea una célula o un sistema de producción, hay que tenerlo
dentro del punto de vista global y el histórico, porque eso nos permite contextualizarlo. Hay 6 pares de categorías. Lo privado y común, que aquí, aclaro, no se refiere a privado en el sentido de que uno normalmente lo entiende, sino por dar un ejemplo, una manzana de un manzano tiene elementos que son comunes al resto de las manzanas, pero esa manzana en particular tiene de pronto la herida de un pájaro que trató de comérsela, por decir algo, ¿sí? La segunda es razón y resultado, ese es básico, ¿sí? Obviedad y aleatoriedad, hay cosas que son obvias, pero también hay cosas que son contingentes. Contenido y forma, esencia y fenómeno, posibilidad y realidad, ese sí que es clave. Por eso Lenin nos decía mucho que uno un hecho lo contrasta contra otro hecho, no contra una idea, sino contra otro hecho. Porque si uno contrasta un hecho contra una idea, pues ahí cabe todo. Pero uno tiene que contrastarlo es contra otro hecho. Y las reglas básicas, que es lo cuantitativo y lo cualitativo, que el ejemplo clásico es el agua hirviendo. El agua normalmente hierve a 100 grados centígrados y es el efecto acumulativo de la temperatura. Yo pongo una olleta de agua en la estufa y le pongo el fogón y se va acumulando la temperatura hasta que hay un salto de un tema cuantitativo a cualitativo porque ya no es agua líquida sino vapor de agua. Las contradicciones. Hay un ejemplo muy bueno, por decir alguna semilla de un pino. La semilla eh, de un pino ciprés es como una cuarta parte de una lenteja, es pequeñita. Eh, Si se dan las causas y condiciones necesarias, esa semilla se convierte en una plántula. Esa plántula ya no es la semilla, pero tampoco es un pino. Si se dan las causas y condiciones, llega a ser un árbol joven. Y si se dan las causas y condiciones, llega a ser un árbol de 20 metros. Pero ya el árbol no es ni el árbol joven, ni la plántula, ni la semilla. Y si ese árbol lo derriban y se convierte en la cajita donde hay un Buda guardado, pues ya tampoco es un árbol, es un mueble, ¿sí? Y la negación de la negación, que es la tesis, antitesis, síntesis. El materialismo dialéctico es un bucle que se está alimentando todo el tiempo de los resultados que se dan en el campo, en campo. Por eso China tiene la economía que tiene, porque ellos todo el tiempo están ajustando y lo que permite ese ajuste es lo que la realidad nos dice, no lo que nosotros queremos que sea o lo que idealizamos, no, la realidad es lo que nos dicen las cosas. Así de simple, es la realidad, ¿sí? Sino que lamentablemente la cultura occidental en la que estamos, nosotros vivimos inmersos en una cantidad de eufemismos, de vocabulario que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso yo hacía el comentario que lamentablemente todos los filósofos de la ciencia se caracterizan porque ninguno nunca se puso una bata y pisó un laboratorio. La excepción, Kuhn y Popper eran científicos, eran físicos. sí, pero es que la física también puede ser muy teórica, porque Mario Bunge era físico, ¿sí? Y tú puedes hacer una cantidad de curaciones matemáticas, pero son eso, curaciones matemáticas. Newton sigue vigente, por ejemplo, para muchas cosas. La aviación funciona con las leyes de Newton. La gravedad sigue ahí. O sea, para muchas cosas y para casi todo Newton sigue funcionando. Uno no puede, una empresa aeroespacial no puede coger a Newton y sacarlo de la ecuación porque pues le cae el cohete. Por eso de pronto es que a mí me gusta tanto Charles S. Peirce, porque él básicamente era científico, más que filósofo, él era científico y pues él por eso de pronto nunca escribió libros así grandes, jamás. Pero en última instancia es la realidad objetiva, la famosa frase, ¿cómo lo paso de la táctica a la práctica? Porque algo puede ser táctico. Tomo una decisión táctica, me voy a ir hasta Brasil. La práctica en que me voy a ir a pie, en avión, en bicicleta, en burro, y el terreno es el que me va a indicar los cambios que tengo que hacer, no es lo que yo crea. Pero pues la cultura occidental es mucho eso, ¿no? Porque de todas maneras la cultura burguesa,
Pues vives de mitos y de colaboraciones, por eso nos han vendido una cantidad de mitologías acerca del sistema de producción en el que estamos, que no tiene nada que ver con la realidad de cómo funciona. Pero siempre es eso, esa pregunta es clave, ¿cómo lo paso de la táctica Eh, a la práctica? sí, o sea, lo que yo veo de lo que usted me dice es que, o sea, menos, la única objeción que diría, y bueno, antes de defender a Marx, porque primero voy a defenderlo y a decir lo que sí puede ser que tenga razón y otras que como que no. Me refiero a lo que le decía, a lo que decía Powell referente a Marx. Es decir que la propia realidad no puede ser capturada directamente en sí misma. O sea, lo que usted me está proponiendo es como que existe una especie de captura por el intelecto directamente de la realidad. Y si fuese así, no hubiese sido No, necesaria la intermediación es como no cuando hubiese tú sido sales, tú necesaria la conduces intermediación del automóvil, experimento. no, O tú sea, el conduces automóvil, experimento, o sea, por eso el experimento es la forma en cómo dialoga la realidad con la propia estructura de la realidad y te da un reloj, un resultado de vuelta. Han habido no, millones de veces teorías mira, que han refutado nuestras nociones más básicas de lo que nosotros creíamos que era verdad, o así. sí, claro, pero yo voy a eso, tú sales a conducir, tú conduces automóvil, Yo tú no, manejas, pero digamos que sí, para que se entienda la analogía. No me gusta conocer bueno, automóvil, pero sí, digamos que sí. tú sales, o moto, supongamos que tú vas en una moto. Cualquier decisión que tú tomes respecto a la mecánica de la conducción de la moto te la dicta el terreno. Y así es todo. Te la dicta el terreno. Pero Porque si por eso se eso yo te la empiria. diría, la brújula marxista no es una ruta a seguir. Eso no existe. No es una receta. Eso no existe. Son una cantidad de principios que uno tiene que utilizar para analizar qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo hacer la misma ruta todos los días en bicicleta, pero no todos los días es la misma ruta, porque no freno siempre en la misma parte, lo que indica que frene, se me puede atravesar un perro cualquier día, o un día que me pasó bajando aquí en Bogotá por la 22 y eso casi nunca pasa en Bogotá, pero ese día pasó, se me tiró un perro, me pegó un susto, me tocó acelerar, ¿sí? Eso no me volvió a pasar. Es eso, porque en última instancia, vuelvo y te digo, el tema es cómo paso de la táctica a la práctica. ¿Alguna vez le preguntaron a Richard Dawkins, el autor del Gen Egoísta, que si él creía, que si él tenía fe en el método científico? Y él le explicó a la persona, no, yo no tengo fe en el método científico, yo le tengo desconfianza. ¿Por qué? Porque los computadores computan, los carros andan, los aviones vuelan. Este artilugio que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes es producto del método científico. Hay ingenieros detrás de esto. Yo no tengo la más remota idea cómo funciona el celular, pero funciona. Eso es lo que marca la diferencia. Si no funciona, y un marco teórico puede funcionar, teóricamente hablando, pero en última instancia, si las cosas hacen el trabajo que se supone tienen que hacer, pues funcionó. Hace 100 años no había celulares y de pronto si uno a alguien le hablaba de un celular pensaba que uno estaba loco. Lo que sí es muy importante es el pensamiento abductivo y es una Eh, característica de nuestra especie. La eh, capacidad de con los elementos que yo tengo llegar a una conclusión práctica, porque en última es la práctica la que determina si la conclusión es válida o no, no, de algo que en no todo existe. caso, una pequeña inciso, en todo caso lo que usted me dice está considerado dentro de lo que he dicho acá en la ponencia. ¿Eh? No, 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 o sea, por ejemplo, ya, creo y veo que hay un montón, digamos, de accidentes porque en terreno, digamos, bueno, en terreno el auto explota por determinada causa. Sí, Voy a digamos, la parte física del auto, hago una estadística, mira, por esto puede ser. Lo probamos de nuevo y funciona. Entonces, todo esto considera eso. Lo que pasa es que creo que verlo de esta manera como he propuesto sirve un poquito para ver mejor la realidad, pero no quiero que se malinterprete como que yo fuese una especie de relativista epistémico o algo parecido. De hecho, lo primero que dije fue que estas formas de ver la ciencia no abogan a eso, para nada. O sea, porque si no pero, te dirían, no sé,
más dos igual a, no sé, a peso, a chocolate, no, no tiene ningún sentido. No, a mí una vez alguien me contó, ya no me recuerdo quién, algo sobre eso. Y me decía que el tema es como cuando un visco, el tema de la interacción con la realidad, ¿no? Es como cuando un visco entró a un potrero. Y como era visco, vio dos toros. Y pues como era visco, vio dos árboles. Y resulta que se subió al árbol que no era, pero lo atropelló y lo mató el toro que sí era. Entonces, lo que pasa con la realidad es eso, ¿no? Le tiran un ladrillo, uno tiene que quitarse. Si lo ve, ¿no? Uno tiene que quitarse. Hay otro ejemplo que me gustaba mucho dar, que es muy, muy folclórico, pero aplica. Es el nacimiento de la MMA, que realmente se llamaba el ballet todo, que era una salvajada porque eso no tenía ni Como tiempo el pancracio. ni, ni reglas. El ballet todo era, como lo único que no se podía era quitar orejas y morder testículos, pero el resto valía todo. Sí, cierto. Eso fue un laboratorio. Los Gracie, que empezaron con eso, ellos eran muy, muy pobres. Abuelo Gracie, me corrigen alguien si de pronto me equivoco, abuelo Gracie, Gracie, los Gracie, ¿no? de- Gracie, sí, él tenía un inquilino que era japonés y se colgó con el arriendo y entonces él fue a cobrarle el arriendo y él le dijo, no, pues no tengo plata, pero pues si quiere les puedo dar clases de jiu-jitsu. Y él preguntó, ¿y eso qué es? Y dijo, es que es lo que entrenaba el samurái para combatir cuando perdía su sable. Y pues sonó como exótico y pues pusieron a entrenar. Y duraron mucho tiempo entrenando, pero ellos casi no tenían alumnos, porque pues venían de una favela, de un barrio pobre, no tenían mercadeo y pues existían N cantidad de escuelas, el salto del tigre, el vuelo de la grulla, ¿sí? El queso y el ratón, toda clase de escuelas. Y ellos hicieron una convocatoria a todas las escuelas que había en la zona para un combate de vale todo para ver realmente qué funcionaba y qué no funcionaba. Las líneas para poner a las personas las hicieron con esmalte de uñas. Y el octágono, ¿por qué es octágono? Porque un chatarrero les regaló esas rejas y curiosamente las organizaron y quedó como un octágono porque ellos inicialmente pensaron en un ring, pero ellos no tenían plata para un ring de boxeo. Fíjate lo curioso todo eso. O sea, la jaula empezó fue por un tema de necesidad. O sea, el chatarrero, aquí tengo unas rejas y las cuadraron y quedó un octágono. Y pues ya el resto de la historia lo conocemos, o sea, realmente y los que trabajan y estudian temas de combate, un combate real, un combate en la calle, un combate de verdad, no deportivo ni de exhibición. Lo que funciona es lo más básico, lo más básico. Y así es con casi todo. Quería Así es con casi retomar todo. el concepto que me faltó de la fecundidad, y de hecho Sí, la fecundidad teórica, para de hecho hablar de la virtud del marxismo, porque no he hablado de, bueno, de ninguna de las dos partes. Por ejemplo, sí, lo que decía Popper, que también, de hecho, podría aplicarse al marxismo a su favor totalmente, era que no solamente el criterio había que verlo como criterio de falsabilidad, lo que mencionábamos recién. Por ejemplo, sí, no sé, la ciudad, los lugares más industriales son los que tenían que irse, a, digamos, a tomar digamos, a proponer un gobierno comunista. Y resultó que pasó en una sociedad agrícola que fue ya Rusia. Lo gran pero, es, por ejemplo, si nosotros vemos a Marx, está en todas las ciencias sociales, está pero en todas las ciencias sociales. Por ejemplo, el asunto de la capacidad de oportunidades, por ejemplo, tanto educativas como, como por ejemplo, el hecho de que las clases dominantes dictan la forma de pensar de las clases opresoras, son ciertas. El hecho, por ejemplo, de que existe, digamos, una acumulación intergeneracional que permite que, por ejemplo, personas que no hicieron absolutamente nada sean estúpidamente ricos cuando otros, no sé, pueden levantarse todos los días a las 4 de la mañana y ser pobres toda su vida. O sea, toda la fuerza explicativa que tiene en ese sentido el marxismo, a pesar de que necesite ciertas modificaciones, digamos, y yo sé que existen escuelas posteriores a Marx también, sí, existen, es lo que permite, digamos, en ese sentido, rescatar, y Kuhn, de hecho, le hace esta crítica al compadre, le dice, mira, el fascismo está muy bonito lo que tú dices,
Pero lo que hizo Kuhn, y esa es la otra parte del, digamos, lo que iba a hablar, es que la ciencia, lo que tú sientes como un espíritu, una forma de actitud, digamos, de tratar de hacer las cosas de forma falsable, digamos. La posibilidad de que puedan ser encontradas falsas está bien. O acumulación originaria, muchas gracias, maestro. Pero, y pescó un libro de historia, Kuhn, ¡pah! Pegó un kilo de libro en la mesa. La historia no funciona así. Lo que sucede es que se van acumulando diferentes, digamos, eh, anomalías de una teoría científica, y luego de que se acumulan muchas y muere una generación, ahí recién se acepta digamos, una teoría por sobre la otra. Entonces, claro, se conservó lo que dijo Popper, está muy bonito lo que tú dices, pero, y se habló de paradigmas que estaban chocando entre sí, y que, digamos, por ejemplo, no sé, la convivencia, el tiempo que hubo de traslape, digamos, de Newton con Einstein, por ejemplo. O sea, hay como una convivencia entre sí, entre diferentes formas de pensar el mundo, y pues, digamos que fue el carpetazo que pegó en la mesa Kuhn para decir, ¿sabes qué? Esto está mal, compadre. Está bien que conservemos esa forma, digamos, de actitud, digamos, de tratar de hacer de tal manera las cosas falsables para que nos haga como el cuento de un principio que dije yo. No, es que tengo un dragón en la mesa, tengo un dragón en mi casa. Y cada vez que me encuentran un perro al dragón, yo hago unas cosas. Está bien, esa actitud está bien. Pero en la práctica, a pesar de tratar de conservar su espíritu, no funciona así. La ciencia no funciona así. Entonces ahí uno no viene, por ejemplo, con el asunto de los paradigmas. O sea, quería como tratar de hacer el equilibrio en eso, y de hecho, a pesar de que Popper desde su liberalismo, decía, no, todo lo que es marxismo como que no tiene mucho sentido, pero, y ahí, por ejemplo, puso a Marx, incluso Popper, puso a Marx dentro de lo que son las teorías científicas altamente fecundas, digamos, no ya del criterio de falsabilidad, sino del criterio de fecundidad, porque a pesar de que, por ejemplo, Marx es todo un corpus, digamos, y fue fragmentado, otras partes fueron descartadas y otras fragmentadas. Sí es cierto, por ejemplo, que muchas de esas fragmentos, digamos, de teoría se siguieron conservando en todas las ciencias sociales, independiente de que uno esté de acuerdo con todo el corpus marxista o que esté, por ejemplo, a favor de algunas partes nuevas. Lo que es cierto y indiscutible es que afectó todas las ciencias sociales, pero todas, y que la persona que al día de hoy trata de echar a Marx al bote de la basura de la historia, es un tonto. Y creo que son útiles las categorías marxistas hasta el día de hoy. Eso es lo que quería decir respecto a digamos, la disputa teórica que había entre Karl Popper y Marx. ¿Y por qué nos sirve esto, digamos, como a nosotros? Primero, porque tenemos que, como dije en un principio, para cerrar la charla, tenemos que conocer el mundo donde vivimos. Y el mundo donde vivimos está gran parte mediado por lo que es la ciencia. Entender cómo funciona el método científico, su historia, etcétera. Todo eso nos sirve. Y nosotros que somos personas que somos monjes o que son estudiantes, nos sirve también a nosotros concretamente porque nos hace tener una mente más abierta, de no quedarnos con una sola cosa, pero a pesar de que no nos quedamos con una sola cosa, no caemos en el relativismo disolvente que decía yo en un principio. Existe una estructura que hay detrás de ahí. Por ejemplo, uno no puede simplemente desechar como decir, una charla lo conversaba con usted, el maestro Chen, no puede simplemente, no, mira, Marx no importa. Tienes que decir, ya, pero algo estaba diciendo, ¿por qué en esa aplicación concreta no funcionó? Y como usted está recién, ir haciendo estas modificaciones sobre el terreno. O sea, tiene que existir un porqué, tiene que existir un diálogo, no se puede simplemente uno hacer el loco. En pocas palabras, sí. Y yo creo que con esto estamos bien. Y por favor, hágame preguntas. Dígame, ¿sabe qué? No le entendemos nada. O no sé. O está hablando incoherencia, no sé, como quieran, dígalo todo, no importa. Ahorita que hablaba el maestro Chen acerca de pasar de la táctica a la práctica, por lo menos lo puede uno ver en el modelo chino. El modelo chino, digamos que se basó en la teoría de Marx, y lo aplicó a su propia idiosincrasia. Y la verdad han visto los resultados tanto culturales, políticos, económicos, de desarrollo y de convertirse en una gran potencia precisamente porque llevaron a la práctica esos postulados. Realmente lo hicieron real, no se quedó solamente en una teoría muerta que en otros países pues por otras condiciones, ¿no? Desde su mismo interior acabaron por desbaratarse estos modelos socialistas, ¿sí? Como pasó con la Unión Soviética, que era una sociedad
culta, que había distribución de la riqueza para toda la gente, tenían unas muy buenas condiciones de vida, pero ese modelo no favorecía a ciertos intereses y desde adentro fue que se desmoronó. Ese modelo también se quiso replicar en Cuba y tampoco funcionó porque trajo el bloqueo y ha sumido pues a muchos años de atraso en cuestiones de tecnología y de desarrollo social, pero a China sí le dio resultado, ¿sí? Y ellos incluso siguen haciendo su planeación quinquenal, donde hacen la revisión de todo lo bueno que hicieron y siguen para adelante. Entonces uno ve el avance precisamente por eso, porque han puesto en práctica todo ese modelo y está ahí, Claro. está latente. Y lo pude evidenciar estando en China, viendo cómo ha avanzado, cómo China hace 40 años, 50 años era una población apenas en vía de desarrollo y hoy en día es la máxima potencia mundial. Sí, eso es que tener en claro la evidencia histórica muestra, por ejemplo, que al día de hoy Estados Unidos está para la baja, en declive. Y la que es la potencia mundial ahora, no sé si está en en la cabeza, pero si una puede llegar a ser la cabeza, yo creo que China. Es China, indudablemente, en todos los aspectos. Y una cosa que también me llamó mucho la atención, uno puede encontrar esas ciudades futuristas con mucho desarrollo tecnológico, pero hay regiones donde se ha respetado esa parte natural y se ha respetado, digamos, el cuidado del medio ambiente, que los campesinos puedan cultivar, puedan mantener como esas condiciones para que produzcan la alimentación de todos los chinos. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque no se, no se aplica, digamos, todo por igual, digamos, como a la parte de infraestructura, sino que de acuerdo a la región, de acuerdo a las necesidades, se adapta ese modelo de infraestructura. 30 segundos, o sea, voy a hacer algo en 30 segundos para darle el paso a Maestro Cheng. Bueno, Sí, el modelo chino incorporó ciertos aspectos de la competencia, digamos, pero sigue siendo modelo chino. Por ejemplo, el área de libre comercio, pero sigue siendo modelo chino. No es, es un modelo que trata de lo posible, incluso su propia constitución del país, respetar, digamos, digamos, la idea de Marx. Pero a que voy yo es que si el modelo chino fue una adaptación de Marx, y por un principio de identidad no es exactamente igual al marxismo. Entonces, no no, sé si tratando de verlo así como aplicarlo a lo que estamos hablando ahora, se mantiene la estructura, pero todos los nodos no son iguales. O sea, no puede llegar así como y arrancarse los tarros a uno y decir que cualquier cosa es aplicable, porque si no, no podríamos decir, tendríamos que decir o bien que el sistema chino es igual a Marx, o que el sistema chino no tiene nada de Marx, y ninguna de las dos cosas se cumplen, pero sí se cumplen con la noción de estructura. Se mantiene la estructura, pero se cambian algunos nodos de la teoría marxista, digamos. Ese es mi exactamente, punto. la Eso, forma no altera el fondo. claro, La forma no ahora sí, altera. Maestro Schenk. ¿Me copian? Sí, se le copia bien. A ver, es que uno tiene que tener claro una cosa, el marxismo, porque yo lo decía hace un minuto, no es un libro de recetas, no es una fórmula, es un sistema de indagación. Básicamente es eso. Cuando uno lee El Capital, uno se da cuenta de eso leyendo El Capital, que casi nadie lee porque son 3.376 páginas, los tres tomos de Siglo XXI editores. Y entendiendo que el sistema de indagación es diferente al sistema de exposición en el capital. O sea, uno no puede leer el capital pensando que así fue el sistema de indagación. Eh, China lo que ha hecho es aplicar, y era el ejemplo que yo daba de la bicicleta, lo que les ha tocado hacer. El capital también hay que entenderlo. El capital hizo lo que tiene que hacer y lo que pasó en Estados Unidos, que se pasó de una economía real en donde se modificaba la materia y se fabricaban cosas a un capital ficticio y a un proceso en donde se dio incluso el paso al dinero fiat,
que no tienen ningún respaldo, y a los derivados de los derivados de los derivados, es normal y eso lo habla Marx. O sea, llega un momento en que se junta el capital financiero con el capital industrial y aparece ese fenómeno que se dio en Estados Unidos. Lo que hicieron en China fue realmente una jugada de Deng Xiaoping muy inteligente. Hicieron que se trasladara el capital a China. Literalmente eso fue lo que hizo. El capital en China existe dentro de una jaula al servicio del Partido Comunista. Allá se sigue generando plusvalía. La diferencia es que la plusvalía no queda en la cuenta de un empresario, sino se redistribuye a nivel general en la sociedad. Pero allá existe esa misma dinámica. Estados Unidos, el problema que tiene en este momento es que no tiene ni fábricas ni tiene capital humano para hacer absolutamente nada. Tienes un ejército enorme que va a llegar el momento en que pues no tienen cómo pagarlo. La Unión Soviética, el mayor error, y en eso Deng Xiaoping, Jinping habla de eso, faltó mucha formación política a las personas y aún así, cuando la Unión Soviética se implosionó, no sé si ustedes sabían que allá hubo un referendo y más del 90% de la gente quería que siguiera la Unión Soviética y no se hizo. De hecho, la Unión Soviética legalmente existe, porque los mecanismos para disolverla nunca se utilizaron. Eso literalmente fue un golpe de Estado. Y fue el robo más grande del siglo XX. Todas las empresas estatales que tenía la antigua Unión Soviética se vendieron a precio de huevo, que fue algo parecido a lo que pasó, no sé si ustedes sabían, con la Renault, cuando empezó la guerra de Occidente colectivo contra la Federación Rusa. La Renault se fue de Moscú, pensando que los rusos no iban a hacer nada. Putin compró la fábrica de Renault en Moscú, les pagó $1, o sea, les devolvió el favor, les pagó $1. Y el tema de Cuba, pues es que uno tiene que entender que Cuba es una islita de 10 millones de personas que está bajo asedio hace 70 años. Un asedio que pues a todas luces está incluso, hay una cantidad de leyes, sino que pues nosotros abrevamos a veces mucho de la propaganda que aparece a través de las redes, pero no, ellos están bajo asedio. Ellos están bajo asedio y construir cualquier proyecto de vida bajo asedio es muy berraco. Es como si yo estuviera haciendo una casa y todos los días pego 3 ladrillos y por la noche llega alguien y me tumba dos, me Es dañan el cemento. Es muy complejo. duro. Ahí está, Sí, 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 me di cuenta. Antes de cerrar yo, para poder dejar libertad a cualquier aporte que quieran hacer los que están acá presentes, espérate, espérate. Solamente quería dejar en que para qué nos sirve también digamos, que una visión de la ciencia permita ver, digamos, a lo que es el budismo y viceversa, es para tener una actitud, digamos, de crítica. No normatismo, pero no llegándonos al extremo digamos, de ningún tipo de estructura, ningún tipo de método, etcétera. O sea, es una actitud que nos permite enfrentarnos a la vida, enfrentarnos al mundo diario, y eso es más que nada con lo que quiero que se queden. Claro, la parte teórica, como dije en un principio, sirve mucho, pero tenemos que meterlo a la práctica. Ahora, hago así un cuestionamiento a mí mismo, una autocrítica. Yo he leído resúmenes de Marx y autores que hablan de Marx. No porque no quiera leer a Marx, se lo juro que no. Es porque si yo tuviera en mi casa y alguien me asaltara, mejor le pego con el libro de Marx que con un palo, porque con ese libro yo creo que mato al ladrón porque es 1 kilo de libro ese libro. Entonces no es porque yo no quiera, se lo juro, sino porque es muchísimo y me falta vida para leer. Se lo juro que lo he intentado. Esa es la autocrítica que hago, así que trato de como estar al tanto de las partes centrales, de las medulares de Marx, pero sí estoy consciente que tengo carencias, por supuesto. Tengo que ser honesto con eso. Eso, sí, cualquier cosita que quieran dar como cierre o comentario o pregunta, una vez más, les doy la oportunidad y si no, terminamos aquí. Por si acaso acá está mi amigo David, que lo invité yo.
David Ortega, buen amigo mío, compañero de, digamos, de sendero en la filosofía. ¿Eso, alguna pregunta? ¿Alguna observación más? Mira, cuando uno va a estudiar un autor, lo primero que tiene que hacer es buscar los libros que él publicó. Es lo primero. La segunda opción, ¿cuál es? Lo que de pronto revisó pero no publicó. La tercera, ¿cuál es? Que es la peor, el chisme. En el caso de Gautama, a nosotros nos toca trabajar con el chisme, porque los folios y registros fundacionales, el famoso Canon Pali, se escribió, ya no me acuerdo cuántos años después, como casi 450 años, así me corrigen, se me olvidó la cifra o 300 sea, años, la creo. cantidad, 300 y pico eh, de años para eso, ¿no? un montón de tiempo después de que el maestro fundador falleció. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge el Canon Pali y teniendo claro que no importa la escuela del Dharma por la que uno ingrese, puede ser Seon coreano, Zen japonés, lo que sea, uno tiene que coger el hilo conductor y devolverse hasta llegar a la base y luego a la base de la base. Cuando yo llego al Canon Pali, ¿qué tengo que hacer? Llegar a la base de la base. ¿La base de la base cuál es? Los tres folios fundacionales donde básicamente está explicado todo, ¿sí? Y entender, no copia y pegue, sino entender cómo pensaba lo que pensaba Gautama y aplicarlo incluso al resto del Canon Pali. Si uno hace eso sin miedo, yo diría que el 80% del Canon Pali se cae, pero lo que queda realmente es oro sólido. Y esto mismo aplica, por ejemplo, para el materialismo dialéctico. Hay que ir es a la base de la base, no leer al comentario del comentario del comentarista, porque ese fue un sistema que se hizo para. Lo que yo he hecho es leer capítulos. He tratado yo en mi camino personal de leer parte escogida, porque la verdad es que no me da la vida para leer todo. Lo intento. Y alguna vez voy a terminar de leer Capital. Igual que tengo ese libro pendiente y el libro de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, así que si alguna vez me fracturo una pierna o, ¿Sí? o no sé, me prende la columna y estoy 2 años ahí en cama, me va a alcanzar el tiempo para leer todo eso. No, pero ya para cerrar la idea a lo que les estaba diciendo, uno tiene que ir a la base de la base y entender cómo pensaba lo que pensaba Gautama. En el caso de Marx, que uno tiene que entender que eso fue un trabajo conjunto, no solo fue Marx, ahí incluso estuvo involucrada la esposa de Marx. Gran parte de ese trabajo también se le debe a Engels, ¿sí? O sea, el conocimiento es colectivo, eso fue un conocimiento colectivo. Maestro A Chen, quería hacer una Engels, sola pregunta respecto a esto. ¿Mm? ¿Qué editorial usted recomienda leer? Porque, por ejemplo, yo he visto que, o sea, yo cuando intenté leer, cuando leía a Tomás de Aquino, en lo que es, por ejemplo, Gredos, existe una tergiversación tremenda para tratar de hacer que Tomás de Aquino apoye más a la Iglesia Católica de lo que la apoye. Lo mismo con Aristóteles. Y me imagino que con Marx pasará lo mismo, que dependerá de la editorial si transmite fielmente el pensamiento de Marx o no. ¿Usted qué editorial recomienda usted? A ver, yo trabajo mucho con siglo XXI editores, aún así siglo XXI editores tiene problemas de traducción porque hay palabras del alemán que son intraducibles al español. Es como por darte un ejemplo que tú vayas a leer a Lenin. Resulta y pasa que en el ruso no existen los artículos. ¿Puedes creerlo? El ruso no tiene artículos. Entonces, imagínate traducir eso al español. Eso es una galleta. El, a Engels le tocó en su época con Marx vivo escribir un libro que se llama El Anti-Düring, porque empezaron a atacar a Marx, a desestructurarlo desde la academia, precisamente el señor Düring. Empezó a sacar una cantidad, y eso lo han venido haciendo desde esa época, no es nuevo, ¿sí? No es nuevo. Y la mayoría de marxistas, entre comillas, de la academia, hacen ese trabajo, porque pues, por darle un ejemplo, con Dussel, que es la vaca sagrada en México, Dussel, ¿cómo es posible Tremenda teoría. que a Dussel le da?
le daban facultades en las universidades, mientras al mismo tiempo mataban y desaparecían cuadros bien formados en México. Eso no tiene ningún sentido. Si el sistema le permite a alguien hablar de Marx en una universidad, es porque pues está haciendo un servicio general para aguarlo o diluirlo, ¿sí? Mi hija es socióloga y ella lo vivió, yo a ella se lo advertí. Cuando ella entró a estudiar sociología, yo le dije, aquí en la universidad no te van a enseñar materialismo dialéctico, no lo vas a aprender en la universidad. Y lo que te enseñan en la universidad es para que de pronto te defiendas en una reunión familiar, pero no más. El tema es ese, uno siempre tiene que ir a la base. El Capital, yo te recomiendo mucho leerlo paralelo a algún seminario. Hay varios, hay muchos que son gratuitos. Hay un canal de YouTube que se llama Volver a Marx. Ellos han leído El Capital varias veces. Entonces uno va leyendo y se va cotejando con lo que le dice la gente experta en el seminario. Pero yo pienso que El Capital, si alguien lo quiere leer porque se demore, lo hago en un año, siendo metódico y masticándolo. Y si hay unas partes, por ejemplo, en donde incluso tiene uno que desempolvar el álgebra, porque él publica tablas. Él publica tablas, es un trabajo muy bien hecho. O sea, de hecho casi no lo publica porque el hombre era tan perfeccionista que no quería publicarlo porque sentía que no estaba bien hecho. Es ¿Sabe cómo como, a mí me empezó a pegar harto Marx? Fue cuando, o sea, en el buen sentido, así como hacer como eh, picotearme la mente cuando me empecé a dar cuenta de que las cosas que dice él, sobre todo relacionado con, digamos, con la cúpula, como tiene una ideología muy marcada, es verlo sobre todo en la publicidad. Como, por ejemplo, eso se condice históricamente el típico niñito rubio que sale así como en un comercial de Coca-Cola, por ejemplo, con las clases dominantes que llegaron acá en Chile, por ejemplo, en mi país. Como, por ejemplo, si uno se comienza a ver la lista de políticos, uno comienza a ver al tiro apellido extraño así. Oye, pero si el pobre es pobre porque quiere, entonces, ¿por qué estadísticamente no se cumple esto? Si, claro, debiesen haber más, no sé, Reyes, más Sánchez ahí metido en la política chilena, ¿no? ¿Por qué, no sé, Dulocevich, Mirosevic, no sé, apellidos rarísimos, impronunciables? ¿Por qué pasa eso? Y uno comienza a ver, eh, buscando, digamos, varias cuestiones relacionadas con sociología, incluso sociología acá hecha en Occidente, ¿eh? Así como acá en las propias universidades de acá, lo mismo, una y otra vez, la misma coincidencia del cómo las oportunidades están coaptadas por un grupito de élite. Entonces, claro, ahí como que me empezó a picotear y dije, acá hay algo interesante, y me puse a investigar mejor a Marx. Y ahí he leído fragmentos, he leído autores, pero todos los fragmentos que he leído no alcanzan a hacer todo el capital, no. Me ha costado, la verdad, darme el tiempo para eso. no tienes que es trabajar no con el comentarista del comentarista, sino directamente le a Marx, a Engels. Lenin lo recomiendo mucho, pero pues es que Lenin sí es violento porque son 55 tomos. Ujú. Lenin es muy Ay, bueno. qué chido. No le digo yo que entró un palo y el capital, le pego con el capital al ladrón. Oiga, Como hay que dicen echarle ahí. a valer ese libro. Sí, es calor. Sí. Así que eso, pues, maestros, creo que para mí al menos ha sido muy productiva la charla. Me he disfrutado mucho conversar con ustedes. Siempre me gusta escuchar al maestro Chen. Y eso, como les dije yo, dentro de estos días voy a estar subiendo el texto base. Por supuesto, acá está mucho más desarrollado. Y recomiendo la bibliografía que subí, se llama Descubriendo la filosofía, el texto que habla sobre Popper y sobre Popper y sobre Thomas Kuhn, sobre el asunto de cómo se va desarrollando digamos, la filosofía de la ciencia, cómo eso nos va pegando directamente a nosotros, porque ellos dos estaban muy metidos en lo que es la física, eran físicos de profesión de ellos. Entonces, no digo que sean como infalibles, nadie es infalible, la verdad, no creo en la infalibilidad de nadie, sino que creo que nos pueden dar una luz interesante, más que nada. Gracias. Ese gato que andaba mostrando el asterisco el otro día, eso, maestro, Entonces, cuídense. se la va a orden.
Esa Y es eso la que labor del tengan maestro. el tercer ojo. Que tengan buena noche, maestros. Cuídense. Un Muchas abrazo. gracias. Rodolfo, muchas gracias por el espacio y bueno, vamos a tener este material subido a YouTube lo más pronto para que todas aquellas personas que hoy no pudieron asistir puedan acceder y los que quieran pues poder seguir revisando y poder seguir estudiando. Muchas gracias a todos, buenas noches y que Hasta luego. descansen. Chao.